La primera vez que Maya vio el lienzo blanco doblado sobre la cama nupcial, supo que no era solo una tela, era una sentencia. En pocas horas todo olería a incienso, perfume caro y sangre. La sangre que el mundo esperaba de ella, no de él, no de Said al-Mansur, heredero de una de las familias más poderosas del Medio Oriente. Pero esa noche, cuando la puerta se cerró y el palacio quedó en silencio, lo que él hizo no fue lo que todos esperaban. Y ese gesto, pequeño y secreto, cambió para siempre el destino de los dos. Meses antes, Maya respiró hondo antes de cruzar las puertas de cristal de un hotel en Roma. Tenía 22 años y una carpeta apretada contra el pecho. No estaba allí como turista. Era intérprete voluntaria en una conferencia árabe. Había crecido en una familia árabe tradicional, entre rezos y reglas antiguas, pero su vida se había desarrollado lejos de las dunas, en una ciudad ruidosa. Siempre sintió que pertenecía a dos mundos. Su padre no quería que hubiera aceptado el viaje. El mundo árabe no reacciona bien a mujeres jóvenes que hablan demasiado, le había dicho. Pero Maya necesitaba ir, no por rebeldía, sino por supervivencia. Aquella invitación era una puerta abierta, a la experiencia, al trabajo, quizá a algo distinto. El salón principal estaba lleno, trajes oscuros, velos discretos, idiomas en el aire, mezclados con el tintinear de las copas. Ella caminó entre las mesas, intentando pasar desapercibida, hasta que el destino la colocó justo al lado del hombre que menos quería notar y que nunca más conseguiría olvidar. Si esta historia te tocó, comenta desde qué país nos ves y qué crees que pasará. Cuando Said al-Mansur entró al Salón de Roma, no pidió permiso. Caminó como quien está acostumbrado a que el mundo se aparte por inercia. Llevaba el blazer abierto, la camisa impecable y el cabello ligeramente desordenado. No saludó, no sonrió, no miró a nadie. Era el tipo de presencia que llenaba un espacio sin esfuerzo, y aún así transmitía un tedio casi arrogante. Maya lo observó solo por un instante, suficiente para identificarlo como uno de esos hombres poderosos, ricos, que nacen creyendo que todo les pertenece. Pero no reaccionó. Estaba allí para trabajar, no para interpretar personalidades infladas. Hasta que lo sentaron justo a su lado. Said se acomodó en la punta de la mesa, las piernas cruzadas, el brazo descansando como si estuviera en su propia sala. Revisó el celular, murmuró algo en árabe con su asistente y, sin disimulo, dejó caer una frase al viento. ¿Será que esta vez pusieron a alguien que entiende más que maquillaje? Maya levantó la cabeza despacio, controlando la ira que le subió por la garganta, y respondió en un árabe perfecto, firme. ¿Será que esta vez tendremos a alguien que sabe comportarse en un ambiente profesional? El silencio cayó sobre la mesa como una daga. Said giró el rostro hacia ella, sorprendido. Por primera vez la miró de verdad. No como intérprete, no como adorno, como alguien que había osado responderle. ¿Hablas árabe desde niña?, preguntó, con una mezcla de irritación y curiosidad. Estoy aquí como intérprete, contestó ella, manteniendo el contacto visual. Él la observó 2 segundos más. Luego soltó una risa corta, seca, interesante. La reunión siguió tensa. Maya tradujo con una precisión impecable. Said no volvió a interrumpirla, pero la tensión seguía allí, flotando entre ellos como un hilo invisible. Cuando todo terminó, ella logró escapar al restaurante del hotel. Pidió una ensalada. Necesitaba respirar. Said llegó minutos después, solo. Se sentó 2 mesas más allá, pero no pidió comida. Pidió respuestas con la mirada, hasta que se levantó y se paró junto a su mesa. ¿Siempre contestas así?, preguntó. Directo, sin filtro. Maya sostuvo su mirada sin pestañear, solo cuando el tono lo exige. Said ladeó la cabeza, como si evaluara un arma desconocida. Eres diferente. Ella sonrió sin suavidad. Quizá estás acostumbrado a que te acepten todo sin cuestionar. Said no respondió. Asintió apenas y se marchó. Pero mientras ella lo veía alejarse, su pecho se apretó sin explicación. No sabía quién era él, y él tampoco tenía idea de quién sería ella en su destino. El vuelo de regreso a Brasil fue silencioso. Maya pasó 9 horas mirando por la ventana, sin poder escapar de una sensación extraña
como si Roma hubiera abierto una puerta que no sabía cómo cerrar. No era por la conferencia, era por él. Por el hombre que había intentado ignorarla, y que aún así había dejado una marca involuntaria en su mente. Al llegar, encontró a sus padres más tensos que de costumbre. Su padre, Nabil, caminaba por la sala con las manos unidas tras la espalda. Su madre, Lorena, permanecía sentada con el rosario entre los dedos, los ojos inquietos. Maya sintió un nudo en el estómago. Algo estaba mal. «Tenemos que hablar», dijo Nabil finalmente. Sacó una carpeta antigua, amarillenta por el tiempo. Dentro, un documento en árabe. Maya lo tomó, sin sospechar que sostenía el golpe más duro de su vida. Leyó las primeras líneas. Su corazón se detuvo. «¿Qué es esto?», susurró. «Un contrato», respondió su padre con la voz pesada. «Un compromiso entre familias, entre la nuestra y los Al-Mansur». Maya sintió que el mundo se apagaba alrededor. «No, no puede ser. Fuiste prometida, Maya, cuando tenías 6 años. Un pacto de honor, de tradición». Ella retrocedió como si las palabras quemaran. «¿Me prometieron en matrimonio? ¿Sin decirme nada? ¿Durante toda mi vida?». Su padre cerró los ojos. «Pensamos que nunca sería necesario, que quedaría en el olvido». Pero la familia Al-Mansur volvió a exigir el acuerdo. «Tiene que cumplirse». «¿Quién?», preguntó Maya con la voz temblando. Su madre respondió con un hilo de aire. «Said, el hijo mayor, el heredero». El nombre cayó como un relámpago. Maya sintió la sangre helarse. Said, el hombre arrogante de Roma, el que la había provocado con una frase cruel, el que la había mirado como si la estuviera descifrando. «No voy a casarme con él», dijo, casi sin voz. Nabil la miró con una mezcla de dolor y resignación. «Si no lo haces, perdemos todo. Los contratos, la protección. Nuestra empresa depende de ese acuerdo». Maya se levantó de golpe. El corazón la empujaba hacia la puerta, hacia cualquier lugar menos allí. «Yo no soy una mercancía», dijo con rabia. «No soy parte de un negocio». Pero por más que gritara, por más que negara, sabía que el mundo que la había formado acababa de romperla. Al otro lado del mundo, mientras Maya sentía cómo su vida se derrumbaba, Said Al-Mansur vivía como si nada pudiera alcanzarlo. Estaba en Dubái, en una fiesta privada en un ático de vidrio y mármol, rodeado de música baja, bebidas caras y conversaciones vacías. Sonrisas falsas, mujeres bellas que lo buscaban, hombres que lo admiraban. Pero él no parecía disfrutar nada. Encostado en la barra, giraba un vaso entre los dedos sin beber. Su mirada era distante, casi aburrida. Said no tenía idea de que en pocas horas su vida también sería arrancada de su eje. El celular vibró. «Padre», respondió con fastidio. «¿Podemos hablar mañana?», preguntó. «No, será ahora». Said subió a un piso superior, a una habitación silenciosa, y apoyó el brazo en la ventana que daba al desierto iluminado. «Habla». La voz del jeque Ibrahim sonó firme, inquebrantable. «Tu prometida ya tiene 22 años. Es hora de cumplir el acuerdo». Said frunció el ceño. «¿Prometida? Padre, eso fue un arreglo ridículo de hace décadas. No tiene sentido». «Tiene todo el sentido». La familia de la joven cumplió con su parte. «Ahora nos toca a nosotros». Said rió sin humor. «Ni siquiera sé quién es esa mujer. Lo sabrás pronto. Y te casarás con ella». El silencio se volvió pesado. Said apretó la mandíbula. El jeque continuó. «Te quiero en casa mañana por la mañana. Sin excusas, sin fiestas, sin escándalos». La llamada terminó. Said dejó caer el celular sobre la mesa, respirando hondo. Él sabía, desde niño, que existía un acuerdo, pero nunca pensó que su padre lo tomaría en serio. Nunca creyó que lo obligaría. Nunca imaginó que su destino ya estaba escrito. Caminó hacia el espejo. Su reflejo le devolvió la imagen de un hombre que siempre había tenido opciones, poder, libertad, pero ahora no podía elegir nada. Y mientras el sol comenzaba a nacer sobre Dubái, una verdad empezó a envenenarlo. Sería obligado a compartir su vida con una desconocida, un nombre sin rostro, un compromiso sin amor. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese rostro ya se habían visto.
y que ese choque inicial en Roma no había sido coincidencia, había sido el primer hilo del destino. El calor de Dubái era abrasador, pero nada quemaba más que la certeza que pesaba sobre el pecho de Maya. Estaba siendo llevada hacia un futuro que no había elegido. Dentro del auto negro con ventanas oscurecidas, sus padres mantenían un silencio cargado de culpa. El aire acondicionado soplaba frío, pero sus manos sudaban. Al cruzar el portón del Palacio Al-Mansur, Maya sintió el impacto de la opulencia, columnas de mármol blanco, fuentes que parecían fluir sin fin, jardines simétricos que olían a perfumes caros. Todo era majestuoso y profundamente intimidante. Bajó del auto sin que sus piernas sintieran firmeza. 2 hombres con túnicas tradicionales los recibieron con una inclinación respetuosa, pero impersonal. Todo allí parecía coreografiado, como si ella fuera parte de un protocolo, no una persona. Y entonces lo vio, Said, de pie junto a su padre, vestido con una túnica blanca impecable, tan perfecto como distante. Su mirada se alzó al notar su entrada, y se congeló. Maya sintió que el estómago se le hundía. Él también la reconoció. La intérprete de Roma. La mujer que lo había desafiado. La única que había hablado con él sin miedo. Said se inclinó ligeramente hacia su padre y murmuró, sin molestarse en ocultarlo: ¿Es una broma? ¿Ella? El jeque no respondió. Siguió mirando al frente como si aquello ya estuviera sellado desde hacía años. Maya respiró hondo, manteniendo la espalda recta. No iba a dejar que él la viera temblar. La reunión fue fría, formal, sofocante. No había sonrisas, no había bienvenida, solo obligaciones disfrazadas de tradición. Al terminar, 2 criadas la escoltaron a una habitación enorme, con ventanas que daban al jardín interno. Era hermosa, sí, pero no dejaba de ser una jaula decorada. Aún no había deshecho la maleta cuando escuchó la puerta abrirse sin aviso. Said entró. Cerró la puerta con suavidad, pero la tensión era un golpe en el aire. ¿Sabías?, preguntó ella, con un tono más firme del que sentía. No, respondió él. Si lo hubiese sabido, lo habría impedido. Ella soltó una risa amarga. Qué considerado. Debe ser terrible tener que casarte con alguien que consideras inferior. Said la miró sin parpadear. Peor es ver a alguien que confunde arrogancia con valentía. Quedaron frente a frente, 2 fuerzas opuestas que no sabían ceder. Esto es absurdo, dijo él finalmente. Al menos en eso estamos de acuerdo. Pero mientras sus palabras eran duras, algo en los ojos de ambos comenzaba a fracturarse, algo que ninguno quería admitir. La ceremonia llegó más rápido de lo que Maya podía procesar. No hubo tiempo para respirar, ni para preguntar, ni para entender. Fue arrastrada por un torbellino de costureras, joyas, perfumes y tradiciones que pesaban como cadenas antiguas. El vestido dorado que le colocaron era hermoso, pero se sentía como una armadura que la obligaba a caminar hacia su propio destino. Del otro lado del palacio, Said vestía la túnica ceremonial, bordada en hilo de oro, sosteniendo el peso del deber con la mandíbula tensa. Su mirada estaba clavada en un punto inexistente del suelo. No quería estar allí. No la había elegido. Y sin embargo, el ritual debía cumplirse. El palacio ancestral donde se sellaban los pactos de los Al-Mansur estaba iluminado por cientos de lámparas. El aire olía a resina, a historia, a obligación. Maya avanzó por el pasillo con pasos firmes, aunque por dentro su alma temblara. Frente a ella, Said la observó con el ceño tenso, como si aún no aceptara que esa mujer, la única que había tenido el valor de enfrentarlo, sería ahora su esposa. El sí de ambos fue una palabra sin alma. No hubo sonrisa, no hubo contacto, no hubo elección. Lo que siguió fue peor. Una criada entró en la suite nupcial y dejó sobre la mesita un lienzo blanco perfectamente doblado, el símbolo más cruel de una tradición antigua, la prueba de pureza que la familia esperaba ver manchada al amanecer. Cuando la madre de Said apareció para aconsejarla, Maya sintió el estómago caer. Sus palabras fueron frías, afiladas, casi inhumanas. Va a doler. No grites. No te muevas. Fue hecha para esto. Cumple tu deber.
Maya quedó paralizada. No lloró. No habló. Solo se sentó al borde de la cama, abrazando sus propios brazos, deseando desaparecer. Minutos después, escuchó los pasos de Said. La puerta se abrió. Él entró en silencio, la mirada oscura, cargada de un peso que tampoco había elegido, pero no hizo lo que todos esperaban. Said caminó hacia el lienzo, lo tomó entre sus manos y lo sostuvo como si estuviera a punto de destruir algo dentro de sí. Luego sacó el punal ceremonial de su cinturón y, en lugar de acercarse a ella, lo apoyó en su propia piel. Si alguien debe sangrar esta noche, que sea yo. El hilo rojo cayó sobre la tela, y en ese instante, sin tocarla, Said rompió un destino que no merecía. El silencio que siguió a aquel gesto fue tan profundo que Maya creyó escuchar su propio corazón desmoronándose. Said presionó el lienzo contra la herida, dejando que la sangre se absorbiera hasta teñir el blanco como la tradición exigía. No la miró. No buscó su reacción. Solo respiró hondo, como si cada segundo lo partiera por dentro. Luego dobló la tela con cuidado. Una mentira necesaria, una libertad envuelta en rojo, y salió de la habitación sin una palabra. Afuera, los aplausos estallaron. La honra había sido preservada. La familia celebraba. La tradición había sido cumplida. Pero dentro de la suite no hubo celebración. Said regresó minutos después, sin túnica, sin arrogancia, sin la postura inflexible que ella había conocido. Cansado, destruido, pero íntegro. Caminó hacia el sofá grande del rincón. Se dejó caer allí y se recostó, sin siquiera mirarla. «Necesitas descansar», murmuró con voz baja, como si hablara para el aire. Maya permaneció en la cama, rígida, confundida. No sabía qué sentir. Aún tenía miedo, aún tenía rabia, pero también tenía algo nuevo, peligroso, imposible de ignorar. Una grieta en su pecho que no sabía si agradecer o temer. Pasaron minutos, quizá horas. La habitación estaba sumergida en luz tenue, en un silencio tenso y cálido. Maya observó a Said en el sofá. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo. No parecía dormir, no parecía descansar. Era como si peleara una guerra silenciosa dentro de sí. Ella tragó en seco. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó finalmente. Said no giró la cabeza. No buscó sus ojos. Respondió con una calma que quemaba. «Porque no soy un hombre que necesita destruir a alguien para probar nada». Había cansancio en su voz, pero también una verdad cruda. «No era por ti», añadió. «Era por mí. Yo elijo quién soy». Maya sintió un estremecimiento recorrerla. No había ternura en el tono, ni intención de conquistarla. Era honestidad brutal, y de algún modo, eso la tocó más que cualquier gesto dulce. La noche siguió sin que se acercaran, sin que se rozaran, sin que se hablaran más. Ella en la cama, él en el sofá, a una distancia que parecía un océano. Y sin embargo, por primera vez, no era un océano de rechazo, sino de algo que ninguno sabía nombrar. Cuando el amanecer entró por la ventana, Maya abrió los ojos y lo encontró allí, sentado en silencio, mirándola sin que él mismo entendiera por qué. Algo había comenzado, algo que ninguno de los dos había pedido, algo que no sabía obedecer órdenes ni tradiciones. Los días que siguieron no fueron diferentes en apariencia, pero por dentro, todo había cambiado. Maya despertaba cada mañana en una habitación demasiado perfecta, demasiado grande, demasiado silenciosa. Las cortinas se movían con el viento del desierto, y aún así, el aire parecía estancado. Las puertas se abrían solo desde afuera. Las criadas la seguían a cada paso, discretas, respetuosas, vigilantes. Era un palacio, sí, pero también era una prisión delicada, elegante, impecable. Said, por su parte, había vuelto a su rutina, o al menos fingía hacerlo. Reuniones, llamadas, visitas oficiales. Casi no la veía, aunque Maya sentía su presencia en cada esquina, como una sombra silenciosa que nunca terminaba de marcharse. Dormía en el sofá cada noche. Llegaba tarde. Salía temprano. No la tocaba. No la miraba demasiado. Pero ella notaba algo en sus gestos. Un cansancio distinto. Un peso nuevo.
como si él también estuviese encerrado en un lugar donde no había pedido estar. A veces, cuando despertaba en mitad de la madrugada, podía verlo sentado en la oscuridad, los codos apoyados en las rodillas, la respiración pesada, la mirada perdida en un punto que solo él conocía. Nunca hablaban. Nunca rompían ese muro invisible que los mantenía a salvo y al mismo tiempo los destruía. Maya intentó odiarlo. Quiso alimentar la rabia, recordar cada frase arrogante, cada gesto soberbio, cada orden disfrazada de tradición. Pero cada vez que cerraba los ojos, lo veía presionar el lienzo ensangrentado contra su piel, y su corazón daba un vuelco traicionero. Él intentó mantenerse frío, distante, controlado, pero la imagen de Maya, sus silencios, sus temblores, su fuerza rota y reconstruida 1000 veces, lo perseguía como un eco imposible de callar. Las criadas lo notaban. Ella lo notaba. Él también. Algo estaba cambiando. Algo que ni la tradición, ni la obligación, ni el miedo podían contener. Porque sin haberse tocado, sin haberse elegido, sin haberse permitido nada, ya estaban unidos por un hilo invisible que ninguno sabía cómo cortar. Las semanas pasaron con la misma monotonía silenciosa. El palacio era un laberinto de mármol y protocolos, y aún así Maya se sentía atrapada en un ciclo que no la dejaba respirar. Caminaba por los jardines internos, el único lugar donde el viento parecía recordar que existía un mundo más allá de esas paredes. Allí, acariciando las flores, intentaba convencerse de que no necesitaba a nadie, mucho menos a él. Pero ya no era tan simple. Said también cambiaba. Lo disimulaba bien frente a los demás, pero Maya lo veía cuando nadie más lo hacía. Lo veía en los hombros tensos, en la manera en que apretaba la mandíbula cuando pasaba cerca de ella, en el modo torpe en que evitaba su mirada, como si temiera que algo se quebrara si sus ojos se encontraban. Una tarde, mientras el sol caía sobre el desierto, una criada joven entró con una bandeja. Sobre ella, un billete con una frase breve. «Viste algo cómodo. Quiero mostrarte un lugar. Z». Maya frunció el ceño, desconfiada, pero la curiosidad, o tal vez algo más profundo, la empujó a aceptar. Vestida con una túnica ligera, bajó las escaleras. Said la esperaba afuera, con camisa clara y mangas dobladas, una sencillez que no combinaba con el heredero arrogante que había conocido. «Será una visita breve», dijo él, sin emoción. El trayecto fue silencioso. Maya miraba por la ventana, sin entender por qué su corazón parecía anticipar algo. El auto se detuvo frente a una construcción sencilla, rodeada por muros bajos. Un letrero decía, «Escuela Esperanza». «¿Qué es esto?», preguntó. «Un proyecto mío», respondió Said, retirándose las gafas. «Una escuela para niñas refugiadas». Al entrar, risas infantiles llenaron el aire. Niñas corrieron hacia él, abrazándolo con la confianza de quien reconoce un hogar. Said sonrió. Una sonrisa real, cálida, inesperada, y una pequeña se colgó de su cuello. Maya se quedó inmóvil, viendo a un hombre que no conocía, un hombre que no encajaba con la arrogancia que ella creía cierta. Una voluntaria se acercó. «Ellas lo adoran. Él viene cada semana». Said miró a Maya. «¿Vienes?». Ella dudó, pero dio un paso. Las niñas la rodearon, tocaron sus manos, su cabello, y cuando una de ellas la abrazó sin decir palabra, Maya cerró los ojos y lloró, no de tristeza, de algo que la desarmó por completo. Said la observó desde lejos, con algo quebrándose en su mirada, porque ese día él también sintió algo que no sabía cómo respirar. El camino de regreso al palacio estuvo cargado de un silencio diferente. No era incómodo, ni tenso, ni hostil. Era un silencio lleno de preguntas que ninguno se atrevía aún a formular. Maya miraba las luces de la ciudad acercarse por la ventana, mientras su pecho seguía apretado por lo que había sentido en la escuela. Una mezcla de ternura, sorpresa y un desconcierto que la dejaba sin aire. Said conducía con expresión seria, pero no fría. Parecía perdido en sus pensamientos, atrapado entre todo lo que nunca había dicho y todo lo que, por primera vez, quería decir. Cuando la ciudad quedó a sus pies, él habló sin apartar la vista de la carretera.
Cuando vi a esas niñas por primera vez, me avergoncé de todo lo que tenía. Maya giró solo un poco el rostro hacia él. No lo imaginaba. Murmuró. No eres la única que lucha por sentirse parte de algo. Respondió él, con una honestidad que la descolocó. Yo también estoy cansado de ser lo que esperan que sea. El auto se detuvo en el patio del palacio. Ninguno bajó. Era como si ambos supieran que, si cruzaban esa puerta, algo se rompería o algo nacería, y no estaban listos para ninguna de las dos cosas. No soy bueno demostrando afecto, añadió Said. No lo aprendí. Pero lo que viste hoy, también soy yo. Maya sintió un nudo en la garganta. No sabía qué responder. Había dedicado días, semanas, meses a odiarlo, a culparlo, a temerlo, pero cada palabra, cada gesto, cada grieta que él dejaba ver, derribaba una muralla que ella ya no podía reconstruir. Las siguientes horas fueron un torbellino. El palacio se preparaba para un evento diplomático. Invitaciones, vestidos, joyas, protocolo. Y entre todo ese caos, Maya recibió un sobre dorado con el sello de la familia real. Cena oficial, presentación de la esposa de Said al-Mansur ante la sociedad. El corazón se le cayó al suelo. Said no mencionó nada durante el día. Estaba presente, pero distante. Atento, pero silencioso, como si vigilara cada paso sin atreverse a acercarse. Cuando llegó la noche, Maya descendió la escalera del palacio con un vestido azul petróleo que se ceñía a su cuerpo con una elegancia peligrosa. El cabello recogido, la piel iluminada, la postura impecable. Said estaba esperándola al pie de los escalones. Cuando la vio, su respiración se detuvo, sus ojos se endurecieron y luego se ablandaron. Por un segundo, olvidó quién era. Por un segundo, dejó de fingir. Ella bajó el último peldaño. ¿Me esperabas como si fuera un ritual?, preguntó, intentando sonar indiferente. «Quizá lo es», respondió él, ofreciéndole el brazo. Maya dudó, pero lo tomó. El contacto fue un incendio contenido. Entraron juntos al salón, sintiendo el peso de cientos de miradas. Pero por primera vez, él no caminó delante de ella. No la arrastró. No la empujó hacia un destino impuesto. Caminó a su lado, como si quisiera decirle sin palabras: «No estás sola». Y eso la destruyó por dentro. El salón estaba deslumbrante. Lámparas colgantes como constelaciones, cortinas de terciopelo, músicos tocando melodías suaves que parecían flotar sobre el mármol. Maya avanzaba con la cabeza erguida, pero por dentro todo era un torbellino. Sentía las miradas, las evaluaciones silenciosas, los susurros disfrazados de sonrisas. Ese no era su mundo, pero caminaba dentro de él de la mano del hombre al que había jurado odiar. Said se movía con naturalidad, saludando a diplomáticos, empresarios, mujeres engalanadas con joyas carísimas. Sin embargo, Maya notaba algo nuevo. Cada vez que alguien la miraba demasiado, él posaba una mano ligera en la espalda de ella. No era posesión, era protección, reconocimiento, como si dijera: «Ella es mi esposa, respétenla». Y Maya, contra todo pronóstico, no se sintió un objeto, se sintió vista. Durante la cena, la sociedad de Dubái la observaba con cautela. Algunos sonreían por interés, otros por hipocresía, unos pocos, con genuina curiosidad. Maya respondía con educación, firmeza y una elegancia que nadie esperaba de la joven que venía de fuera. Said la observaba desde la distancia, con una expresión que pocas veces dejaba escapar: admiración. Cuando el bullicio se volvió demasiado, Maya salió al jardín lateral. La noche estaba cálida, las palmeras proyectaban sombras largas y el perfume de las flores llenaba el aire como un susurro. Said apareció detrás de ella. «¿Aún me odias?», preguntó sin rodeos. Ella tardó en responder, mirando las luces reflejadas en la fuente. «A veces sí», admitió, «porque me arrancaron la libertad, porque no me dejaron elegir, porque todavía duele». Said bajó la mirada, sus dedos tensos. «Yo tampoco elegí». Su voz era una confesión cruda. «Pero acepté tarde, cuando ya no podía hacer nada, y no fue justo contigo». Ella dio un paso al lado, buscando aire. «Tenía sueños, Said.
una vida entera que nunca pude empezar. Él cerró los ojos por un instante. Yo también soñaba con libertad. El silencio se volvió espeso. Entonces él dio un paso hacia ella, lento, medido. Cuando estás cerca pierdo el control, dijo él, apenas un susurro. Maya sintió el corazón golpearle el pecho. Y cuando te alejas, su voz se quebró un poco. Me pierdo yo misma. Said se acercó otro centímetro. No sé en qué momento dejé de odiarte. Ella tragó en seco. Yo tampoco. Sus respiraciones se mezclaron. La distancia entre ellos desaparecía. El mundo, las tradiciones, los miedos, todo parecía desvanecerse. Pero fue Maya quien dio un paso atrás, con el corazón ardiendo. No puedo confiar en ti. No todavía. Los ojos de Said brillaron con algo entre dolor y esperanza. Entonces déjame ganarme tu verdad, dijo, con una calma que la desarmó. Ella no respondió. Él tampoco avanzó. Pero en ese jardín silencioso, los dos supieron que algo irreversible había comenzado. El amanecer llegó con una inquietud que Maya no podía ignorar. Había intentado huir la noche anterior. Huir de Said, del palacio, del destino. Pero él la había detenido sin gritos, sin fuerza, sin imponer nada. Solo con verdades que dolían más que cualquier orden. Desde entonces, él desapareció emocionalmente. No la buscó. No discutió. No provocó. No cruzó ni una palabra más que las necesarias. Y ese silencio, ese vacío en lugar de él, era peor que la prisión en la que vivía. 3 noches después, incapaz de soportar la presión de su propio pecho, Maya bajó hacia los establos siguiendo el sonido de cascos. La luna iluminaba el patio trasero, plateando la arena cálida del desierto. Allí, montado sin camisa, estaba Said. Las sombras delineaban sus músculos tensos. Parecía luchar contra algo invisible, como si domar al caballo fuera su única vía para no desmoronarse. Él la vio acercarse, pero no se detuvo. Ella tragó saliva. ¿Por qué has desaparecido?, preguntó, más herida de lo que quería admitir. Said desmontó despacio. Ni la arrogancia de Roma, ni la frialdad del palacio. Solo verdad. Me cansé, dijo sin rodeos. ¿De mí?, susurró. De intentar alcanzarte, respondió con un tono que la dejó sin aire. De dormir a 1 metro de ti sin poder tocarte. De oír tu respiración y sentir que me destruyo más cada día. Maya cruzó los brazos, como si pudiera contener lo que temblaba dentro. ¿Y crees que para mí es fácil? Said dio un paso hacia ella. Otro, hasta quedar tan cerca que Maya sintió el calor de su pecho. Para ti es peor. Él lo sabía. Lo veía en sus ojos, en su pulso, en cada gesto contenido. Porque tú todavía luchas contra lo que sientes. Maya tragó duro, desviando la mirada. No confío en ti. Said sonrió de manera amarga. Ni yo confío en mí cuando estoy cerca de ti. Ella soltó una risa nerviosa, rota. ¡Qué desastre somos! Un desastre que me consume, contestó él, rozando con los dedos su barbilla para obligarla a mirarlo. Dame una verdad, Maya. ¿Quieres irte? Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido, solo lágrimas silenciosas. Said apoyó la frente en la de ella, la respiración mezclándose en un temblor peligroso. O te entregas, o me dejas ir, murmuró, con una calma que temblaba por dentro. Ya no puedo vivir en este limbo. Maya cerró los ojos. 1 segundo, 2, 3, y entonces él la besó. Un beso que no pidió permiso, un beso que reclamó todo lo no dicho, un beso que incendió cada muro que ella había construido. Ella respondió con un gemido ahogado, agarrándolo por los hombros como si se hundiera. El mundo desapareció. No había desierto, ni tradición, ni deber, solo ellos dos, ardiendo donde antes existía miedo. Said la llevó contra la pared del establo, su cuerpo firme contra el de ella. Pero cuando el deseo amenazó con romperlos, él se separó, jadeante, temblando, y la miró con una mezcla de adoración y agonía. Quiero tenerte, susurró, pero no así, no mientras piensas en huir. Quiero que me elijas. A mí, no al destino. Ella temblaba entera. Él retrocedió un paso, luego otro.
Cuando estés lista, volveré a ti, dijo, antes de desaparecer en la madrugada. Y por primera vez, Maya se dio cuenta de que huir de él ya no era lo mismo que huir de sí misma. Maya pasó la noche despierta, sintiendo en la piel el eco del beso que lo había cambiado todo. Cada latido era una pregunta, cada respiración un recordatorio. Said no había intentado poseerla, había intentado esperarla. Y eso, en un mundo donde todos la apuraban, la presionaban o la obligaban, era la primera elección libre que alguien le ofrecía. Él evitó verla al amanecer. Caminaba por el palacio como una sombra, presente, pero silencioso. No era distancia, era contención. Era un hombre sosteniéndose a sí mismo para no cruzar líneas que ella no había marcado aún. Esa mañana, Maya se miró al espejo largo de la habitación. La joven asustada que llegó a ese palacio ya no estaba allí. Algo en ella había despertado. Algo fuerte, algo suyo. Bajó las escaleras con el corazón golpeando el pecho. Encontró a Said en la sala principal, revisando documentos, intentando fingir una calma que se le escapaba por los ojos. Él la vio y se quedó inmóvil. Said, comenzó ella, con una voz que apenas reconoció. Él dejó los papeles. Esperó, como si su vida entera dependiera de lo siguiente. Maya respiró hondo. No puedo seguir huyendo de algo que... Ya siento. Said cerró los ojos un instante, como si su mundo entero entrara por ese susurro. Ella continuó. Quiero libertad, pero quiero construirla contigo, no lejos de ti. Él avanzó despacio, cuidando cada gesto, como si temiera romperla. ¿Me estás eligiendo a mí?, preguntó con una vulnerabilidad que jamás habría mostrado meses atrás. Maya asintió, con lágrimas que no eran dolor, sino alivio. Te elijo, porque por primera vez alguien me dejó elegir. Said no la tocó enseguida, no se precipitó. Solo levantó la mano y rozó su mejilla con la suavidad de quien sostiene un milagro recién aprendido. Entonces, déjame darte un mundo donde no seas promesa de nadie, solo mía por voluntad, y yo tuyo, dijo él, con la voz temblando apenas. Libremente. Maya apoyó la frente en su pecho. El abrazo llegó después, tibio, sincero, profundo. Un abrazo que cerraba heridas antiguas y abría puertas nuevas. Días después, volaron a Nueva York. Caminaban por Brooklyn sin escoltas, sin tradición, sin deber. Solo dos personas reencontrándose lejos de lo que los había separado. Said le tomó la mano, entrelazando sus dedos con una naturalidad que le arrancó a ella una sonrisa suave. Aquí empieza nuestra vida real, dijo él. Aquí empiezo yo, respondió ella. Y por primera vez, Maya sintió que el amor no la aprisionaba, la liberaba. Fin. Se esa historia tocou seu corazón. Comenta aquí en baixo de qué país nos estás viendo. ¿Quieren más historias intensas de amor? Dejen su like, suscríbanse y activen la campanita.